Buen día, tutor y compañeros. El día de hoy estamos realizando la explicación de la fase 5 del trabajo colaborativo. Nuestro grupo está integrado por Harvey Ochoa, Carolina Ramírez, Nicolás Rubiano y Yamile Sánchez. Entonces, el día de hoy, mi nombre es Carolina Ramírez y les voy a explicar la fase 2. Listo, entonces vamos a comenzar con la fase 2. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 18 metros de frente por 36 de fondo. La cercha tendrá una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 15 grados y se construirán con un perfil de acero estructural A36. Ángulo de piernas iguales, L64 por 64 por 6.4. Ahora vamos a ver el apéndice B y C del libro de la guía unidad 2, páginas 2 y 24. Y tenemos la siguiente información. Longitud de la cuerda inferior, 18 metros. Longitud de la cuerda superior, 18 sobre coseno. Ángulo 15 grados. Número de cerchas serían 13. Área de influencia, 55.905 metros cuadrados. Velocidad del viento, 10 metros sobre segundos en Cúcuta. Aquí podemos observar de esta manera las correas de celosía que tienen pues 18 metros, 36 metros y una separación de 3 metros entre cada una. Y vemos la estructura que nos muestra 6 tramos de 3 metros igual a 18 metros en total, con una altura de 2.4115 metros. Aquí podemos observar en la siguiente tabla las longitudes para cada elemento, el perfil de los ángulos enfrentados para este ejercicio que estamos desarrollando. Aquí podemos observar el apéndice C de las propiedades de perfil laminado de acero. Entonces acá tenemos 6.4 de tamaño y espesor, la masa de 6.10, el área 768, 0.288 para los ejes XX, 6.34, 19.4, 18.1. Eso es para el perfil laminado. Entonces ahí tenemos esta parte para que ustedes puedan validar la información. Listo, en esta parte vemos el ángulo de piernas, bueno, patas iguales, L64 por 64 por 6.4 igual a 6.1 con dos ángulos enfrentados. Y lo podemos ver acá en la parte del número 5, donde muestra la teja, la longitud, el ancho, la superficie, el traslapo, el peso, para que lo tengan en cuenta. Para la cubierta se usarán tejas de ternil número 5. Para cada pendiente se requieren para cubrir los 9.3175 metros de longitud de la cuerda superior. Entonces tenemos 9.3175 sobre 1.38 igual a 6.75 tejas más voladizo. Hacemos referencia a 7 tejas y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requieren 3 metros, punto 43 para un total de 48.02 tejas cada una con un peso de 14.75 kilogramos. Listo, entonces tenemos las distancias entre correas. Se usarán correas en celosía construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos sobre metro. El número de correas para cada pendiente será de 8 para un total de 16 correas para las dos pendientes, lo que da una longitud total de 16 por 3 metros de ancho del área de influencia, obteniendo así 48 metros de correa por cercha. Lo podemos observar en la número 5, que es la que vamos a utilizar.
De esta manera podemos calcular las cargas vivas, obteniendo así 38.9.9635 como carga viva, unas cargas muertas, peso propio de la cercha, la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad de línea del perfil seleccionado por la gravedad, obteniendo una carga muerta de 6808.48. El peso de las correas y la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por gravedad da una carga muerta de 2354.4. Tenemos también el peso de las tejas, que se calcula con el número de las tejas del área de influencia por el peso de la teja, dando una carga de 6948.374. Tenemos la carga del viento. Como resultado tenemos 3354.3 y podemos calcular el total de las cargas muertas sería 19.465.5556 y la carga total sería 57.855.5119 para nuestro ejercicio. Tenemos aquí el gráfico donde podemos observar la distribución de las cargas en los nodos de la estructura. Entonces aquí podemos evidenciar que el A cuenta con 4.8213, el B 9.6426, lo mismo para el C, para el D, para el E, para el F, y el G tiene la misma carga que el 4.213. Y acá se ve la división de la cercha, 6 tramos, cada una separada por 3 metros, igual a 18 metros. Muchísimas gracias, compañeros. Muy buenos días, compañeros y tutores. El día de hoy les voy a explicar paso a paso la cercha de la fase número 3. Estén muy atentos. Hola compañeros y tutor. En el primer paso calcularemos las reacciones, como acá aparece Fx, Ax, Fy, Ay más Gy. En la cercha nos da un resultado de 57.8556. También daremos la explicación que cuando en el plano cartesiano, si nos ubicamos en la mitad, miramos hacia arriba es positivo, hacia la derecha es positivo, pero si ya nos tiramos para la izquierda, ya llega a ser negativo. Tenemos que tener eso muy claro para la ley de los signos. En el siguiente paso daremos una explicación más a fondo. Se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidas los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza para tener un equilibrio estable. Se tomarán las sumatorias de las fuerzas en X positivo a la derecha como les expliqué en el paso 1. Se tomarán las sumatorias de fuerzas en Y positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo. Se solucionan por medio del método de eliminación
de Gauss-Jordan para sistemas de 2×2. Bueno, seguimos acá en el paso número 3. Aquí daremos la explicación del nodo que dijimos en el paso 2, que vamos a explicar el A, el L y ahí para abajo también. Entonces, en el primero la miraremos en X. AL más AB por coseno de 15 grados es igual a 0. El AB da un resultado negativo, por tal manera que es una compresión. Como el AL se da positivo, es por medio de una tensión. El nodo L en X la tenemos como 0, el LB, y en LK se da positivo, por medio que es una tensión. En el nodo B se da mucha más fórmula, debido a que estamos sacando el BC, BK y el AB, AL. Muchas veces hay en X, primero vamos a tocar el BC por coseno de 15 grados, porque la mayoría siempre son de 15 grados. Entonces, explicaremos el BK por coseno de 15 grados menos AB por coseno de 15 grados es igual a 0. Daremos las fórmulas en general. Después miraremos que el BC está generando una compresión, porque se está dando un resultado negativo, y en el BK también compresión, por el mismo resultado que sea negativo. El nodo K en X es KJ menos LK por coseno de 15 grados igual a 0. KJ igual a LK se invierte, pues, porque estaremos sacando el KJ más BK por coseno de 15 grados. Ese resultado nos da 71.9733 positivo, entonces tenemos que tener claro que se genera una tensión en Y, KC más BK por seno de 15 grados igual a 0. Ahí la damos como tensión también. En el nodo C explicaremos que hay 1, 2, 3 y 4. El primero es BC, el otro es KC, CJ y CD. Todo eso siempre los estamos multiplicando por 15 grados, debido a que siempre está ahí y como nos lo dice en la gráfica. En Y también igualmente y todo eso. Aquí lo tenemos explicación muy clara. En el C siempre nos está dando negativo, entonces daremos, pues ya visto, por compresión. El CJ también nos da negativo, entonces por compresión. El nodo C, en X por coseno, en CD por coseno también por 15 grados, pero ahí ya es negativo, por igual a 0. En DE da negativo, entonces por compresión. Y DJ nos da positivo, entonces ahí es tensión. En la siguiente tabla, por simetría, los resultados de todas las fuerzas internas en los elementos son: hicimos 3 columnas, los nodos gemelos, la fuerza y la tensión o compresión. Cuando quería dar una explicación, que cuando es negativo es compresión, positivo tensión, y cuando tiene una fuerza en 0 es porque es un elemento amarre. Aquí podemos dar que el AB y FG fue compresión porque fue negativo, AL y HG positivo, entonces una tensión, y aquí
LB y HF da cero, una fuerza cero, entonces es un elemento de amarre. Métodos de secciones. Aplicando una sumatoria de momentos alrededor del punto E. Aquí en la gráfica nos lo muestra, que estamos mirando el A, L y la B, el triángulo, y está en 15 grados. Podemos calcular el valor de la fuerza interna en el elemento LK. Miramos acá el LK que está a mano derecha, entonces es positivo. Como también lo tenemos para LK hacia la izquierda, entonces ya viene a ser negativo. Toca tener muy claro ahí cómo nos vamos a distribuir. Entonces acá nos aparece la fórmula, la que toca realizar, y entonces acá pues se da la multiplicación. Tenemos que primero los paréntesis y después, primero resolvemos los paréntesis y después sí ya el resto, después unimos todo. Y LK es igual a 89.9720. KN es fuerza. Y como nos dio positivo, es tener una tensión. Cordial saludo, mi nombre es Yamilet Sánchez Pastrana. En esta ocasión me tocó que explicar la fase 4 en este trabajo colaborativo. Entonces la fase 4 dice que debemos calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificar como de tracción o de comprensión, presentar los valores de esfuerzos en una tabla resumen, calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de las armaduras seleccionadas, los elementos de tracción se verificarán bajo esfuerzos, los elementos en comprensión se verificarán bajo carga crítica como columnas de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor que 3, se debe redimensionar en el elemento. Presenta los valores de los factores de seguridad en una tabla resumen. Aquí entonces tenemos las tablas con los elementos calculados, tensión y comprensión, las fuerzas, los nodos gemelos. Aquí ya tenemos el apéndice C, propiedades de perfiles laminados de acero. Entonces aquí la que está subrayada es con la que vamos a trabajar. Los teoremas de ejes paralelos. Aquí está cómo se calcula. Bueno, entonces dice que se determinan los esfuerzos normales en cada elemento clasificado en tensión o comprensión. Entonces aquí está tensión o comprensión. Entonces donde esfuerzo admisible es igual a fuerza sobre área. Entonces ahí es donde ya sacamos la solución de tensión o comprensión. Aquí ya la tenemos en esta tabla ya solucionada. En este punto necesitamos el área de cada uno de los elementos. Como todos son del mismo material, entonces el área para todos es la misma. Para calcular el factor de seguridad para las barras de comprensión reemplazamos. Entonces, factor de seguridad es igual a área sobre esfuerzo admisible.
Entonces, en este caso esperamos los elementos que se encuentran en tracción y calculamos su factor de seguridad, teniendo en cuenta la carga estática de los elementos que están en comprensión. Para esto, le hacemos el cálculo como si funcionara como columnas esbeltas o cargas de Euler. Calculamos el esfuerzo de seguridad, como sabemos que esfuerzo es igual a fuerza sobre área y que el factor de seguridad en caso de cargas estática y que los elementos que están en comprensión le hacemos el cálculo como si funcionara como una columna esbelta o de Euler. Empecemos con el elemento de tracción y lo sacamos aparte. En este caso entonces se emplea cambiar los perfiles de los elementos A, B, F, C, B, C, F, C y C, D y D, E para subir el factor de seguridad más de 3. Por tratarse de los elementos de la cuerda superior, se trabajan un solo perfil que cumpla para los 3. Entonces aquí es donde verificar los elementos de comprensión. Entonces las barras de comprensión se diseñan como columnas esbeltas, las cuales no fallan. La barra de comprensión no fallan por esfuerzo sino por carga crítica. El factor de seguridad se define a partir de la siguiente expresión. Entonces la expresión es PDM es entonces PDM es igual a PCR sobre factor de seguridad FC, que es sobre 2. Entonces se despeja y queda así. Siendo PDAM la fuerza de la barra calculada por el método de los nudos de expresión. En este caso solo la selección se verifica si cumple el criterio de factor de seguridad igual o mayor a 3. Entonces, factor de seguridad es igual a 3,0 sería el factor de seguridad mínimo admisible o factor de seguridad de diseño. Como el material es cero estructural, E es igual a 200 GPa. La longitud efectiva de la columna LX es la longitud de la barra, ya que se considera la barra como una columna de extremos articulados o columnas de Euler, y el valor L de la fórmula de Euler corresponde al valor mínimo entre LX y LY. Para el perfil de L64 por 64, para este ángulo LX es igual a LY, por lo tanto L es igual a 0,501556. Eso era todo, muchas gracias.